¿Qué tipo de palabras utiliza esa persona que está en solitud? ¿Qué tipo de palabras? ¿Cómo las maneja? ¿Con qué tono las enfoca? Creo que es un tema que pocas veces paramos a atender. Decir, me estoy hablando, pero ¿con qué palabras? ¿Qué tono uso? ¿Con qué frecuencia las manejo? ¿Cómo harías ver a la gente de forma más clara que están utilizando una serie de palabras de forma mejorable? ¿O cómo lo harías tú? Mira, hay una cosa que aprendí que no es el qué, sino es el cómo. El cómo es muy importante. Y el cómo aquí entra una palabra que me encanta, que es la compasión. Es háblate con compasión. De hecho, hay mucha literatura y hay mucha evidencia científica donde se está demostrando que el trato compasivo con las personas hace que aumente la relación y los niveles de estrés bajan. Por lo tanto, te diría, háblate con compasión. Háblate como si le hablaras a un bebé. No sé si tú alguna vez has tenido la oportunidad de acercarte a un bebé o ver un bebé o tener un bebé en brazos. He tenido la suerte de que no sea mío. Pero has tenido un bebé. Sí. Has tenido suerte de que no fuera tuyo, pero tener un bebé y su mirada... Era broma, ¿eh? No, si es que me O sea, parece genial. no era broma. No era broma lo de que no era mío. De eso me alegro de momento, sino de alegrarme en sí. Sí he tenido bebés cercas. Por ejemplo, el bebé de mi mejor amigo. ¿Y cómo es tener un bebé en brazos? Pues es muy guay, si no está gritando y llorando, mola mucho. Fíjate, esas son las palabras que tú te dices. Tú me estás preguntando por qué palabras. Pues es muy guay, mola mucho. Esas son tus palabras. ¿Tú te hablarías a ti mismo así? De eres muy guay, molas mucho, con compasión. Desde ese estado de sostener a un bebé, pero el bebé eres tú. ¿Cómo te mirarías y te dirías, molas mucho, Víctor, pero con compasión? ¿Y por qué hay que utilizar la compasión? Es decir, la compasión no se utiliza cuando estás perdonando a alguien, cuando sientes pena incluso por alguien. Qué interesante. ¿Por qué hay que utilizar la compasión, ese adjetivo, para describir la conversación que tienes contigo mismo? Simplemente tú me estás hablando de dónde te lleva la palabra compasión. ¿Qué significa compasión? Para mí es perdón. Eso es. Pero tiene más significados. Incluso la puedes partir con pasión. ¿Qué es la pasión? Sí, pasión, energía, es vitalidad. Fíjate, es muy interesante que tú puedas decir que cuando te acercas a alguien con compasión es porque le estás perdonando. Y aquí, cuando estás perdonando, suceden dos cosas. O bien te han pedido perdón, o desde tu trono, yo te perdono. Es un pedazo de ego que se te va la olla, hombre. Yo tengo la potestad de que tú estés bien. Ves en paz, te perdono. No, te estoy hablando de una mirada de amor. De una mirada de ¿qué necesitas? ¿Cómo puedo estar aquí? Hace no mucho escuchaba a una doctora que está en paliativos y hablaba de lo bonito que es el trabajo que se está haciendo con animales y hablaba de los perros en concreto, ¿no? Cuando estaban al lado de los pacientes. Y decía, ¿por qué le gusta a la gente que esté un perro? Dice, porque está. Cuando pedimos ayuda, a veces, lo que tienes que hacer, Joder, si estoy hecho polvo, yo lo que quiero es que me escuches. Y no Entonces yo lo veo más como empatía, más que compasión. Una empatía real, no lo que hemos entendido como empatía, es lo que yo entendía hace unos años de lo que era la empatía, que es ponte en el lugar del otro. No es ponte en el lugar del otro, es mete todo tu ser dentro del capuchón del otro, dentro del pellejo del otro. Tienes que, como decías, la frase que tanto caló en mi ser, que era te veo en mí, me veo en ti. Eso es empatía. Pero sentir eso es mirarte yo a ti a los ojos y verme a mí en ti. Eso es empatía. Para mí,
cuaja mucho más ese enfoque que el de la compasión. Y es solo para mí, ¿eh? Por eso, tú me has hecho una pregunta general. Es cómo se habla una persona. Y yo te estoy diciendo, no, ¿cómo te hablas tú? Por eso te he dicho, déjalo otro en paz. Me voy a olvidar, no sé cómo hablan los demás. Sí que te puedo brindar. Ostras, cuando te mires al espejo, mírate con compasión, mírate con amor. Ya no te estoy diciendo que te digas como frasacas positivas y tal, porque, vale, está muy bien, pero ¿dónde te lleva eso? ¿Dónde te lleva que te digas frases positivas si luego no hay acción? Si luego sientes que son como titulares y no sabes qué es lo que tienes que hacer para sostener eso, porque en realidad te sientes un mierda. Cuando te estás mirando al espejo y haces, joder. ¿Qué joder qué? ¿Quién hay ahí? ¿Quién eres tú? Pero ¿quién eres tú contigo? Porque hay personas que incluso cuando hacen las cosas bien, les dices, ¡guau, tío, me alucina! ¡Qué bien lo has hecho! No es para tanto. No saben ni sostener lo que la gente admira de ellos, porque están acostumbrados a recibir caña. Entonces, todo esto del lenguaje que tú me estás diciendo, hay una frase muy chula de un filósofo que decía que el límite de mi lenguaje es el límite de mi mundo. Ludwig Wittgenstein lo dijo. Y es, observa tus palabras, cuántas palabras dominas y a dónde te llevan cómo te los dices. Cuando estás en competición, a ti que te gusta la competición, y estás compitiendo, ¿qué te dices cuando quieres ganar o cuando quieres mejorar? ¿Qué frase te dices? Pues desde, vamos, sigue, lo estás haciendo muy bien, ya has trabajado duro para esto, no tienes nada más que demostrar que lo que ya estás haciendo, eres un puto genio. Vale. Ya has hecho todo el trabajo. Ahí tienes tu listado. El público que tenemos, las personas que nos están escuchando, les animo a que se hagan su lista. La más famosa que conocemos es el Vamos Rafa. Y él se decía, vamos Rafa. O la gente le gritaba, vamos Rafa. Y él decía, vamos. ¿Y no crees que hay muchas personas que le hablan muy bien a los demás y se hablan muy mal a sí mismos? Que levante la mano quien no haga eso. ¿Quien no haga eso? Sí. Levanto yo la mano. Ajá. Yo me hablo muy bien a mí. Pero te lo estoy diciendo, como podéis comprobar, es difícil hablar con Oráculo, con Xavi Méndez. Es difícil porque hay que comprender siempre su retórica y su segundo lado. A mí me resulta difícil, pero no es por tu culpa ni mucho menos. Es porque es complicado elevarse al punto de vista este. Y yo no me soporto, estoy así todo el día. Tienes nivel de introspección profundísimo y me parece muy, muy importante que las personas que empiecen a escuchar este podcast lo sigan hasta el final, esta charla, porque va a hacer que profundicen más en sí mismos. Yo digo que yo continuamente estoy analizando cada palabra que me digo. Sin embargo, luego me sorprendo a mí mismo, no hablándome mal a mí, sino hablando mal a los demás. Que es lo contrario a lo que te he explicado antes. Yo te he explicado que yo me encuentro mucha gente que habla muy bien a los demás, pero que se hablan muy mal a sí mismos. Y esto lo sé porque he entrenado durante muchos años a mucha gente y les pillo hablándose mal porque lo hablan en voz alta. La gente se habla mal a sí mismo y encima en voz alta, que es peor todavía. A mí ciertamente me ha pasado lo contrario. Y es ahí donde viene una falta de empatía por los demás. Pero lo que yo me encuentro más es falta de empatía por uno mismo. ¿Cómo ves tú eso? Tú lo que estás diciendo es que yo te puedo animar a ti y yo me doy caña a mí, ¿no? Y que la teoría de que según yo me hablo es como le hablo a los demás o como le hablo a los demás es como yo me hablo, esa no tiene ningún tipo de validez. Pero, por ejemplo, el otro día me discutía contigo, discutir en el sentido de voy a pincharte, cuando en Insta colgaste que hablaba sobre que la gente que no se cuidaba o que la gente que cuidaba a los demás y no se cuidan a ellos y tal. Y yo pienso que hay gente que lo que hace para cuidarse es cuidar a los demás. Y hay un montón de gente que hace eso. Y hay un montón de profesiones que hacen eso. Las madres hacen mucho esto. Y los padres, y los bomberos, y las enfermeras, y los médicos, y la gente que se dedica a la salud. Pero dejan de cuidarse a sí mismos.
hay personas que han aprendido que es cuidando a los demás que me cuido yo. Yo me estoy bien así. Claro, tú puedes entender que hay gente que le da igual el cómo visten, el cómo hacen, el cómo se cuidan, porque su máxima es que los demás estén bien. Y sí, hablamos de las madres y si hablamos de las abuelas. O sea, ¿cuánta gente se ha quitado de comer para que coman los demás? Donde comen 2, comen 3, y comen 5 y comen 6. ¿Y cómo ves tú esa forma de actuar? Porque a mí, personalmente, no es algo ni que me guste ni que resuene con mi forma de entender la educación. Yo miro a esa persona y es, ¿tú cómo has aprendido a cuidarte? Y me resulta curiosidad aprender de cómo ella ha aprendido. No tengo por qué juzgar que su camino sea ese. ¿Y no crees que es puro egoísmo creerse que porque yo venga aquí a ayudarte a ti, a ese hombre y al otro y a esa chica para cuidarme a mí no es puro egoísmo? No. ¿No crees que eso sea así? ¿Qué es el egoísmo? Bueno, en este caso yo lo veo... ¿Qué es egoísmo? ¿Qué es egoísmo? ¿Qué es egoísmo? Pues la alimentación del ego, del yo. Mira, el egoísmo es que yo me quedo esto que es tuyo, que yo te coja... Dame el lápiz. No, que me lo robas. Dámelo. Esto es egoísmo. Yo quiero estar bien con todo lo de los demás. Ten, esto es tuyo. Eso es lo que obtienes. Esto es tuyo, eso es tuyo, esto es tuyo. Mi máxima es estar bien yo. Yo quiero estar bien. Ya. ¿Y cómo lo hago? Cuidándote. Es más, hay gente que se deja pisar, pero se sienten bien, porque cuando van a dormir se van en paz. Pero esto es lo que yo te estoy diciendo exactamente. No. Eso es egoísmo, que yo te cuido a ti por, No, por la recompensa que obtengo sin darme cuenta a nivel hormonal, a nivel dopamina. Es que todo lo que hagas, sea el beneficiario seas tú, o sea, y me da igual cómo tú estés. El egoísmo es que a mí me da igual cómo tú estés. Aquí no, aquí me importa mucho cómo tú estés. Y si yo te veo bien, mejor me quedo. Experiencia personal tuya, Víctor. Pregunta que te voy a hacer. ¿Con cuántos clientes te ha pasado que quisieras que hubiesen mejorado más y no lo han hecho? ¿Cómo te has sentido tú? ¿O cómo te has sentido cuando no te han hecho caso con lo que querías hacer? Pues me llevas a un punto en el que sigo defendiendo mi prisma, y es cuando ha habido clientes o entrenados que no han seguido avanzando, yo era el que más se frustraba. Y era por puro egoísmo. O al menos analizándome después desde la lejanía, yo veía que me cabreaba porque esa persona no mejoraba, y si esa persona no mejoraba, tampoco mejoraba mi imagen, mi autoridad como entrenador. Es decir, yo no estaba consiguiendo mis resultados. No era tanto porque esa persona llegara a conseguir su mejor versión, sino más bien porque yo no estaba consiguiendo mi objetivo personal. Y eso tiene que ver con tu estado interno. Yo hago todo esto y no me vuelve como yo quiero que me vuelva. Ahí era egoísmo porque el otro no te importaba. Yo es lo que acabas de decir. No me importa si. Y yo te estoy hablando de que a la gente sí le importa. A la gente que sí le importe, lo que le suceda al otro. Al otro. Cómo se sienta el otro. Eso no es egoísmo. Vale, y ahora el siguiente punto es la persona que sí le importe cómo se sienta el otro y le sude 3 narices lo que le pase a uno mismo. No, eso no sucede. Eso no sucede. Eso le sucede a mi madre. Durante muchos años le ha sucedido a mi madre. Se ha desvivido por sus hijos, por todo su entorno, por sus amigos, y llegó a tener una fibromialgia, llegó a tener enfermedad metabólica, llegó a descuidarse a un nivel máximo. Ella no existía para ella misma. Entonces yo veo en ese caso muchos casos en la sociedad. ¿Pero tú has hablado con tu madre o solo ves el resultado de que le ha pasado a su cuerpo? Hombre, yo he tenido muchas conversaciones con mi madre, vale, claro. Entonces vamos a ir ahí. Es cómo se siente tu madre cuando estaba desviviéndose por los demás. No lo sé. No voy a hacer como el humorista esa. Llámala ahora. Pues te toca saberlo. Víctor, pregúntale a tu madre, mamá, cuando has hecho todo esto por los demás, ¿cómo te sentías? Tú no has visto no sé, tu madre, ¿le gusta cocinar? Cada vez menos. Le ha gustado, ¿no? Pero ves cómo ponen la mesa, cómo están cuidando a los demás.
están en lo alto, están en la cima. Y si además les dicen, ¿cómo se llama tu madre? Mari Carmen. Mari Carmen, qué rico te ha salido. Esto está buenísimo. Claro que te infla el ego. Pues para eso está el ego, tío. Si encima que la mujer hubiese hecho todo eso, otra vez esta comida. Y ahí es donde viene el diálogo interno, de decir, joder, encima que me esfuerzo todo esto, tengo esta recompensa, me siento mal. ¿Cuántas veces habrás sentido así? Y quizá haberme sentido así ha sido la respuesta física. Digo quizá porque no lo sé, porque es lo que te estoy preguntando, es cómo es haber hablado con tu madre, en este caso. Entonces, a mí me interesa que des tu opinión sobre mi publicación del otro día en Instagram, donde yo decía que quien no se cuidara a sí mismo estaba siendo un egoísta. Ya te la dije, no estoy de acuerdo con ella. Creo que se habla desde la potestad. Estoy desde mi trono. Yo os digo, ¿tú qué sabes cómo está esa persona? Esa es la pregunta. ¿Cómo sabes tú que él está haciendo eso por eso? No lo sabes. Y ahí es donde aparece la compasión. ¿Y si te miro con compasión? Y decir, hostia, a lo mejor estás jodido, ¿eh? ¿Y cómo podrías salir de ahí? ¿Te lo has preguntado alguna vez? No, yo no quiero salir de aquí, si a mí esto ya me funciona. Media vuelta y lárgate, porque no quieren estar contigo. Por eso pienso que no, o sea, dicho desde ahí, pues no, porque no lo sé. Hay gente que no se cuida, sí, pero a mis ojos, no a sus ojos.